De Mechón a Profesional UNAM, programa creado por admisión y egresados de la Universidad Arturo Prat. Está diseñado para ti, futuros estudiantes, mechones, estudiantes avanzados y egresados que buscan orientación para alcanzar sus metas académicas y profesionales. Muy bien, comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra audiencia, obviamente a nuestro programa de Mechona Profesional UNAP. Estamos en otro episodio de este programa. Recordarles que estamos los martes y jueves a partir de las 6 horas y obviamente por la radio Universidad Arturo Prat 101.9 para que nos puedan sintonizar a través de todas las redes sociales. Primero que nada, siempre es bueno presentar a mi colega. ¿Cómo estáis, Pietro? ¿Cómo va la tarde? Bien, bien, ¿tú cómo estás? Acá estamos, Qué bueno, qué bueno, qué empezando a bueno. darle con ganas, pero todo bien. Y hoy, como es de Gran episodio hoy costumbre, día. gran episodio. Hoy, bueno, siempre lo decimos, pero siempre tenemos grandes invitados. Y hoy tenemos el gran gusto de tener a don Evadil Ayala Riquelme. Actualmente es funcionario de nuestra organización. Actualmente ocupa el cargo de jefe de gabinete de la carrera de Ingeniería Civil Industrial. Y también estuvo como ex director del Centro Docente Santiago, académico de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Arquitectura. Y uno de sus logros o su mayor orgullo es que actualmente está casado con doña Sofía Letelier. ¿Cómo está, don Evadil? Un gusto Hola, buenas tenerlo. tardes a ambos. Muchas gracias por la invitación Bienvenido. y feliz, pues feliz de tener una conversación tranquila y que aporte valor para la universidad. Perfecto, don Evadil. Consulta, esta es para romper el hielo. ¿Ha visto el programa? ¿Ha visto algo? ¿Alcanzó a verlo? Sí, porque soy fanático de este tipo de cosas. Yo creo que la conversación es un espacio que a veces no se valora en su debido contexto. Entonces, contar historias y detrás de cada uno de los egresados de la universidad hay una historia. Y entonces, visibilizar esas historias creo que un tremendo valor y un acierto es lo que están haciendo. Buenísimo. Exacto. ¿Partís tú o parto yo? Te doy el pase. Ya, el pase, ya, Sí, ahí sí, lo voy sí, sí. ocupando. El conductor tiene que ahí. Vamos con esa. Don Evadil, bueno, con ese mismo contexto donde usted planteó, el programa, usted lo mismo dijo, es contar historia y quién como usted que nos pueda contar su historia, sobre todo de toda la trascendencia que ha tenido en la universidad y la importancia y el valor que usted le toma. Entonces, bajo eso, bueno, cuéntenos cómo llegó a la universidad, cómo fue tomar esa decisión, qué pasó por su Hay, cabeza, hay- hay que ser totalmente sincero. como usted. Totalmente sincero. Pero la ¿Cuál verdad es es la que al salir de cuarto medio, mi plan era con un grupo de amigos irnos a un preuniversitario verdad? a Valparaíso y vivir la vida maravillosa de un año. Eh, pero me topé con ese rol de los padres que dicen no El y famoso año sabático. yo quería. Ya. Ese era mi proyecto de vida. Y mi padre se opuso y se opuso con la medida que tienen los papás. Cuando no hay razón, el tema es yo pongo las lucas y por ende yo soy el que decide. Claro. Y curiosamente mi papá se llama igual que yo, así que espero que lo vea y le mando un cariño. Él inició las gestiones de matrícula, de postulación. Se le adelantó. Sí, pues yo estaba un poco deprimido en ese minuto y finalmente vine en ese tiempo en la universidad, esto es el 89, la universidad era 90% de alumnos de afuera, 10% era local o de la zona. Era una locura. Entonces, fue un mundo totalmente distinto y una universidad muy, muy dinámica, muy cosmopolita, de distintas regiones, ciudades, pasaba de todo. Entonces, fue una llegada a un espacio que yo venía de vacaciones cuando era chico, a las termas de Mamiña me traían mis abuelos. Entonces, claro, fue una locura llegar a Iquique, a la universidad, y ahí un primer campanazo de alerta era que lamentablemente la universidad en ese tiempo era más chiquitita que mi colegio. Entonces a mí me trajo un choque importante en eso, pues yo decía, uno piensa, universidad es algo más grande. Me vino a un pueblo. Y claro, y mi colegio era un poco más grande. Entonces, claro, vino una primera contradicción y después una historia maravillosa de conocer gente con la cual tengo amistad hasta el día de hoy. Buenísimo. ¿Siempre fue la primera decisión esta carrera o hubo un trance ahí donde usted dijo, no, sé Lo, que lo puede que pasa es poner que la yo estaba micro? perdido porque no tenía claridad. Fue más bien mi papá el orientador de perfilarme. Mi papá siempre me decía, hoy yo lo replico con mi hijo, es que uno tiene que observar a los hijos y saber quiénes son, porque muchas veces ellos no saben lo que quieren o tienen ciertos rasgos de habilidades que son las que tienen que potenciar. Yo he escuchado frases como, no hagan de mi profesión aquello que donde yo tengo más habilidades. Entonces es todo lo contrario. Ojalá uno se prepare y se forme
en aquello que tiene habilidad. Entonces mi papá me decía, encerrado en una oficina, en un escritorio, no te veo. Entonces tienes que ser una carrera que te dé versatilidad, que te permita desarrollar tu capacidad de que tú eres inquieto. Bueno, yo creo que no estoy medicado nomás, ni diagnosticado, pero hoy día hay ciertas situaciones que hoy día se diagnostican. Bueno, en mi época eso no existía. Claro. Entonces esta inquietud, mi abuela siempre me decía que tenía demasiada energía. Claro, me canalizaron esa energía hacia el deporte desde muy chico y entonces, claro, tenía que ocupar el tiempo y mi papá entendió que necesitaba carreras que me dieran esa posibilidad Claro. de hacer varias cosas. Mi papá es contador, Ay, para- entonces yo quise primero pensar en contador, pues mi papá me decía, no, por ningún motivo, tú no vayas a estar ahí horas y horas en los números. Así es que fue eso, como la elección parte porque yo creo un ejercicio sano es que los padres conozcan a los hijos y no los ayuden a elegir una carrera, pero sí les determinen cierto formato del qué vas a hacer. Y eso es un tremendo valor para los postulantes que nos puedan estar mirando, para los papás que nos estén escuchando, porque a veces se ningunea el valor de los papás. Sí. Pero si los papás te observan, son presentes y te escuchan, no es que van a decidir qué estudiar, te van a orientar quién eres tú. Mm. Y eso sí es valioso. Buenísimo, yo creo que esa es una entrega totalmente lo que vemos con Luis generalmente y tú en admisión, Sí. que siempre, o sea, no es por decir como dice Don Evadil que los papás van a tomar la decisión, pero No, pero nos pasa a nosotros con Luis y con los chicos de admisión que llegan estudiantes o futuros estudiantes con sus papás. Mm. A veces nuestras colegas que están ahí en el mesón les dicen que ellos tienen que hablar, porque muchos tiran al papá al frente. claro, Y nosotros le preguntamos, ¿mayor de edad? Sí, entonces usted tiene que hablar. Sin duda. Y eso es importante, lo tocamos con el rector también, que él Exactamente. hablaba del sello del que tiene que estudiar o el que estudia acá en Luna, que tenga esa personalidad, ya que vaya más allá. O sea, Claro. si voy a un lado, bueno, yo puedo hacer mis cosas por mi propia cuenta y tengo esa cierta independencia también. Claro. Es como uno del sello de una pino también que se entiende. Sin duda, porque al final el conocimiento está distribuido homogéneamente por todas partes, los vas a encontrar, incluso el talento está distribuido por todas Sí. partes. Lo importante es encontrar la oportunidad y el espacio que mejor permite que desarrolles tus habilidades. Y las habilidades comunicacionales es lo que hace la diferencia al final del día. Cuando tú no eres capaz de expresar ideas, Exacto. cuando no eres capaz de, sobre todo, aprender a discutir. Yo siempre le he tomado, yo no estoy hablando de pelear, Mm. pero discutir es tener posiciones diferentes, argumentarla y ser capaz de sostenerla. Por Dios que tiene valor. Entonces, todo eso parte de la casa, parte de cómo estos chicos han sido criados en el hogar y desde ahí se construye una personalidad que permite apalancarle en una profesión. Claro. Entonces, creo que todo ese proceso lo hemos descuidado un poco. Yo estoy absolutamente consciente que la vinculación temprana es clave, no para mostrar profesiones, sino para mostrar lo que es la vida universitaria, que es cuando tienes que desarrollar el máximo de tus habilidades y transformarte en la mejor versión de ti mismo. Eso, profesor. Y bueno, retomando igual de este mismo contexto, usted plantea muchas cosas como que él prácticamente estoy entendiendo que ya no leyó la entrevista. Pero sí, hablando de este mismo tema, profesor, ¿qué piensa usted, por ejemplo, con respecto a su vida universitaria? ¿Cómo fue ese trance? ¿De qué cosas se dio cuenta en ese transcurso? ¿Algunas cosas que mejorar? ¿En qué era bueno, en qué era malo? Mira, yo tuve dos etapas en la universidad. La primera es cuando un profesor que falleció, que es Manuel Sobera, en 15 minutos contó todo lo que yo sabía de química, lo cual me trajo un shock profundo. No, Hablamos para bien. para mal. Ah, para Yo mal. frustré, Ah, ¿me ya. entendés? O sea, en 15 Ya, ya. minutos este tipo contó todo lo que yo sabía, tercero y cuarto medio, segundo, tercero y cuarto medio. Eso fue violento. Y eso, el primer shock. El segundo fue, yo reprobé química, por razones obvias, yo creo que porque me predispuse, el único ramo que reprobé fue química. Y cuando lo hago de nuevo, lo apruebo bastante bien y Manuel Sobera en la última prueba me llama y me dice, mediocre. Así, Así, Tajante. ahí está su nota final, mediocre. duro. Durísimo. Hoy día no se podría. No, No. claro. Pero a mí me habían dicho muchas cosas en la vida, pero nunca mediocre. ¿Y eso Eh, cómo lo marcó, le fue, ayudó? fue un antes porque yo, por ejemplo, estudiaba hasta las dos primeras pruebas porque después de octubre para adelante me iba de vacaciones.
Entonces, si me aseguraba las 2 primeras pruebas, Ya sabía que estábamos más listos. tranquilo. Entonces, con un 1,2, un 1,4, Ya me aprobaba el probaste, ramo. claro. Pero nunca me dijeron mediocre. Entonces, Sobera me dice usted un mediocre porque pudiendo haber aprobado mucho mejor, aprobó con lo justo, porque en la última prueba me saqué un 1 algo. Y yo ya estaba de vacaciones en octubre. Entonces, eso me marcó mucho porque si uno mira mi malla curricular, desde esa fecha en adelante mis notas mejoraron consistentemente y me empecé a ocupar por aprender Mm. y no por cumplir. Fue un tirón de oreja. Absoluto, Buenísimo. sí. Mira, yo afortunadamente hice mucho deporte, fui seleccionado chileno de hockey en patines, jugué Claro. tenis en distintos lugares, en distintos espacios, jugué en la Católica, jugué en la Academia Hans Gildemeister. Tenía una lógica de competencia, por lo tanto recibí siempre muchos comentarios hacia mí, de todo tipo. Tengo un titular en el diario, cosas de ese estilo. Nunca me habían dicho mediocre. Siempre fui como talentoso, siempre fui como, oye, este tipo, no, como todo bien. Claro. Y mediocre me dolió. Ya. Y eso fue un punto de inflexión para mí porque el deporte uno tiene habilidades o no las tiene. Exactamente. Pero en la universidad uno no necesita tener tantas habilidades y disciplinas. Claro. Necesita ser responsable de sus aprendizajes. Si una persona se va porque el profesor llegó 15 minutos tarde y firma la asistencia, está siendo mediocre. Exactamente. Entonces, esa parte es la que te entrega la universidad, que es distinta al colegio. Y la segunda que a mí me pasó interesante es que yo el primer día de clase, yo estudié en un colegio donde yo levanto la mano en la U, acá, y digo, tía, Oh, y me empapelaron. Desde la profesora, mis compañeros, Claro. me tildaron de como que venía en colegios de bien y un montón de cosas que fueron súper duras en esa época, de algo que para mí era habitual. Decirle tío o tía, a nosotros le decíamos Claro. tío y tía a todas las personas del colegio. sí. Entonces fueron golpes de realidad de que ahora eres grande, de que tienes que tener otra actitud Claro. y sobre todo, y lo más profundo, es ser responsable y hacerse cargo de los procesos de aprendizaje. Eso hace la diferencia entre un estudiante universitario y todo lo demás, a mi juicio. Perfecto. Quería irme yo bueno, hablamos de su paso y de lo que le dejó la universidad. Estudió, sacó la carrera. ¿Cuál fue su primer trabajo? ¿Cómo fue la primera entrevista de trabajo a la que usted se enfrentó? Mi vida fue súper entrete porque empecé a postular a cargo y me pedían experiencia. Entonces, como no la tenía, empecé a sacarle cosas al currículum para lograr encontrar trabajo. Y mi primer trabajo fue de junior, donde al final terminé poniendo mi nombre y negando todo. Porque necesitaba trabajar. Claro. Y fue súper violento porque había gente que me criticaba y me decía por qué uno no ejerce solo su profesión. Y, y yo entendía que tenía que crecer y avanzar. Y así parten las cosas, por lo menos en mi vida. Incluso a Carlos Merino, que fue rector de acá, me tocó servirle café. Pero actitud. Claro. Porque yo servía la bandeja, yo decía, algún día yo voy a estar. Donde tú estás. Y después yo fui parte del equipo directivo de Carlos Merino. Entonces yo creo que la mente te genera muchas situaciones. Después, la segunda vez yo estaba sin trabajo y empecé a caminar me levantaba a las 7 de la mañana, iba al centro, caminando, no tenía plata para pagar nada, y me iba pensando, me voy a encontrar con alguien que me va a dar empleo. Me voy a encontrar con alguien, y un mes, estaba delgadísimo, y hasta que me topé con un gerente de la pesquera Camanchaca y me dieron empleo. Qué bien. Decretado. Entonces, claro, tiene que ver con que uno tiene que creerse el cuento Claro. y tiene que creer que la oportunidad hay que ir a buscarla. El que se quede en la casa esperando que lo vengan a buscar, eso no va a ocurrir, creo yo. Y un gran mensaje para la generación de hoy. Sí. Por supuesto, porque la generación de hoy quiere la inmediatez, ¿sí? Quiere Exactamente. respuestas rápidas. Y uno tiene que hacer el proceso. Uno dice, claro, uno es ingeniero, pero, sí, bueno, es ingeniero, Claro. pero no tienes experiencia. De ahí yo le doy mucha énfasis a las carreras técnicas, porque las carreras técnicas tienen la particularidad que se titulan y aportan a la organización. Claro. Al otro día, nosotros, ingenieros, entramos a la empresa y tenemos que hacer escuela y Claro. como que todo lo teórico tienes que aterrizarlo, Sí, hay sí. un proceso,
para aportar valor que demora un poco más. Claro, es la vuelta larga. Es una vuelta más larga. Ah. Entonces, si bien uno tiene un título mayor, tiene una responsabilidad mayor, pero para asumir esas responsabilidades mayores también tiene que tener experiencia. Entonces, la experiencia hay que ir a buscarla. Y así fue mi caso. Yo me di una vuelta hasta que llegué a Corfo con una entrevista, concurso, postulé y no quedaba en los cargos. Entonces yo dije, voy a entrar de junior. Mm. Y de ahí el director regional de la Corfo de esa época, Rolando Orellana, le falla el computador. Entonces yo entro y le digo, yo lo arreglo. Cerré la puerta, controlar, suprimir. Y maravilloso porque él vuelve y yo le digo, estamos. Encargado de informática. Ah, al tiro. Claro, ¿cómo no? Y partí. Buenísimo. Y a eso, esa historia que se la hice corta, pero tiene que ver con esto, tiene que ver con determinación, tiene que ver con tener ganas, que a veces hay que dar un paso atrás para dar dos hacia adelante, Claro. que tiene que ver con que tienes que tener necesidad, y cuando hablo de necesidad no es no tener que comer, cuando tienes necesidad es que tienes ganas de hacer algo, Claro. y eso hay que ir a buscarlo. Mm. Eso para mí hace la diferencia, y luego la oportunidad. Cuando se te presenta la oportunidad, Aprovecharla. aprovecharla. Entonces, varias personas en un computador que no sabían resolver, y yo había sido ayudante de laboratorio acá, o sea, tampoco era mi fuerte, pero algo conocía. Entonces, como no sabía qué le pasaba al computador, cerré la puerta y lo eché a todos para afuera. Y decir, controlar, suprimir, A es ver, resetear el equipo. Sí. claro. No hice nada del otro mundo, pero lo hice en el momento oportuno, en el lugar indicado y con las personas indicadas. Exactamente. Y a partir de ahí, encargado de computación, luego fui encargado regional de computación. Y de ahí fui ejecutivo de proyectos y empezó mi carrera como profesional hasta que me invitan a la universidad, a esta lógica de querer pasar de la madera al hormigón. Ahí el director de planificación era Raúl Zúñiga. Y claro, yo renuncio a la Corfo, que estaba en planta, con buen trabajo, con buen ingreso. No se arrepiente, ¿no? ¿No? Para nada. Yo creo que uno se arrepiente de las cosas que no hace. Esta Claro. fue una decisión que yo tomé y asumí el costo. Perdí plata, por supuesto, pero te tiene que mover algo. Te Ganó tiene que más. mover. Ese, Por ese supuesto, era por supuesto. Ahí el está la desafío. clave. Tener desafío, uno se puede desafiar todos los días. Y el trabajo, yo, la verdad, dejé de trabajar hace muchos años. Yo vengo a pasarlo bien en lo que hago. A veces me preguntan, pero usted se enoja, pelea y la cuestión, sí, pero es pega. Esto no es mi vida, mi Claro. vida es otra. Exactamente. Y hay que jugar roles, hay que tomar decisiones, a veces uno se equivoca en las decisiones que toma sin lugar a dudas, pero hay que actuar y ese actuar tiene que ser pasándolo bien, entendiendo tu rol. A mí me tocó liderar Santiago en un momento en que estábamos en reestructuración. Se imaginan, llega una persona que viene de otro lado y empieza a... Yo por lo menos me aseguré de a cada una de las personas desvinculadas, darle la cara, mirarlo a los ojos, explicarle las razones, que creo que es lo que hay que hacer. Y en Santiago estuvo. ¿Cuántos años Casi completó? 5 años. Casi 5 Casi años. 5 años a cargo de la sede, que es un desafío. Yo invito a todo el mundo a que vaya a las sedes, conozca las sedes, porque es otro mundo. O sea, lidiar con Santiago, donde no te conoce nadie como Y la organización, Exactamente, competencia, la claro, competencia claro. es brutal, que con muchos recursos, y hay que ponerse creativo. Y en ese proceso de la creatividad afloran un montón de cosas para poder de alguna manera liderar o de alguna manera que se entienda, pero la Universidad de Santiago tiene 15.000 egresados. Claro. Y eso hay que ponerlo en valor de lo que estamos haciendo y el aporte que generamos a las organizaciones. Al final del año pasado me tocó participar en programas de radio, o sea, Claro. en 4 años logré que me conocieran, que poder ir a programas, y eso no es gratis. Pero fui a golpear puertas, hay que hacer la pega en el fondo. Ese Usted- es como el principal, o si pudiéramos dejar algo, es que nada te va a caer del cielo, anda y busca lo que quieres. Quiero destacar yo en su paso por el centro que obtuvo una medalla Sí, en Cusco, ¿no? sí. Cuéntenos un poco. Fui premiado en Cusco, que fue un reconocimiento a mi trayectoria y era como interesante saber que hay gente que te está observando, Buenísimo. que uno no lo espera. Y fíjate que eso gatilló otra cosa en mí, porque recibí un premio, un reconocimiento importante de mi trayectoria académica, mi aporte al valor. O sea, oye, es notable. Claro.
Y uno a veces no se dimensiona todo lo que anda haciendo. Pero ese día, pues, y todas las cosas yo le encuentro sentido, ese día presentaron al doctor XX, Mm. al doctor XY, al doctor no sé cuánto. Y yo con mis 2 o 3 magíster a cuenta, me presentaron como magíster. Claro. Ese día me matriculé en un doctorado. Porque sentí que a todos les dijeron doctor y a mí no. La universidad no tiene por qué invertir en mí para un doctorado porque yo estoy viejo. La productividad científica de un doctor toma unos 10 años de valor. Sí. Por lo tanto, yo lo estoy haciendo por mí, por cierto, financiado por mí. Porque creo que uno tiene que ir sobre la vía de lo que le interesa. ¿Entendés? Y ese día, así como Sobera años atrás me dijo, en esa ceremonia, muy bonita por lo demás, sentí que tenía que ser doctor y ya voy 1 año estudiando el doctorado, compatibilizándolo con el buenísimo. trabajo, porque uno tiene que ir por lo que le gusta, por lo que le apasiona y va a pasar todos los escollos que eso tenga. Ahí, una vez más, agradecido de mi esposa que me apoya porque esto es plata y tiempo. Sí. Y Sofía en eso me ha permitido decir, vamos juntos. O sea, ella y yo estamos estudiando un doctorado. Y Buenísimo. eso es maravilloso. ¿Doctorado en qué, disculpe? Doctor en Administración de Empresas. Buenísimo, buenísimo, tremendo peso. Y yo creo que le suma, ahora como que dijimos la vuelta larga, pero ahora ya ser científico, ya investigar Sí, cosas. yo investigo, yo publico, tengo mis artículos, soy parte de comités internacionales de emprendimiento e innovación, soy par evaluador de distintos concursos internacionales, un par de veces al año voy a exponer a congresos. Tengo una red como consolidada y armada del tema de la innovación y el emprendimiento, que creo que es lo y también me pasa que me presentan en una charla y me dicen, pues el doctor Ayala. Entonces digo, tengo que decir que no soy doctor, yo soy magíster. Y la Aclaremos. cuestión- aclarémoslo, pero porque claro, en esas lides todo el mundo es doctor. Claro. Participo en el GIES, por ejemplo, un programa mundial de emprendimiento para Universidades, ¿no? emprendimiento universitario, soy parte de los investigadores de ese programa. Entonces uno dice, claro, uno está metido en cosas, pero uno tiene que ir detrás de lo que lo apasiona. Si las pasiones mueven el mundo, yo saco la bandera. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer la diferencia. Y la invitación a todos los que nos puedan estar escuchando no significa que yo sea muy bacán o no bacán. Solo significa que es una historia de alguien que va buscando lo que le interesa. Y a lo que yo invito a los chicos que puedan estar escuchando es decirles eso. Vayan a buscar lo que les interesa, porque en alguna parte está su espacio. Buenísimo. Buen mensaje. Buenísimo. Oye, ¿sabes qué? A mí ya se me acabaron las preguntas porque de verdad así como que me ha respondido a todas solas en la conversación. Pero dentro de todo ha estado súper interesante. O sea, conectó muchos puntos, directamente habla mucho de desafíos que yo creo que cualquier joven pasa por eso. O sea, nosotros mismos igual por la búsqueda de trabajo. Mira, yo creo tremendo. que la universidad es el espacio donde debe desarrollar tu mejor versión. De eso se trata. Claro. La universidad no es el que alguien venga a estudiar, aprenda unas materias y se vaya. Exacto. No, esto es un espacio además de convivencia social, es un espacio de distintas posturas políticas, económicas, o sea, es donde aterriza finalmente una sociedad, donde decanta una sociedad y uno tiene que vivir esa experiencia con todo. Tienes que aprender a conocer gente que no piensa como tú, tienes que aprender a ser tolerante y respetuoso, y esa es parte de la convivencia universitaria. Y luego los académicos tenemos el rol de ser la élite intelectual del territorio. Y eso hay que respetarlo. O sea, los académicos de la Universidad Arturo Prat tienen esa responsabilidad. Nosotros estamos formando personas y somos ejemplo para un montón de chicos que están mirando lo que hacemos. Claro. Entonces, por ejemplo, a mí me pasaba que alumnos de mi carrera hacían un trabajo y me decían, me puse a googlear cosas de tal tema y apareció mi profesor. Claro. De eso se trata. Pero tú tienes que sentir esa responsabilidad. Si no la sientes, hay otros espacios, a mi juicio. Porque también estamos acá no para ganar plata. Claro. Yo creo que la gran mayoría de los académicos que están en la Universidad Arturo Prat tienen vocación y están haciendo algo que les gusta. Pero hay que ser, además, responsables con saber que hay jóvenes que te miran y te consideran un ejemplo. Y hay que estar a la altura de ese ejemplo. Entonces, yo participo en comités internacionales
porque siento que mis estudiantes tienen que ver que estoy ahí, que desde Tarapacá, Claro. desde una ciudad a 2000 kilómetros de la capital, Claro. uno puede insertarse en Exactamente. lugares de importancia. Desde esa tribuna me tocó presidir el ecosistema de emprendimiento regional y no, uno no llega por casualidad, llega por trabajo que hay, por ser capaz de agregarle valor al aula, por ser capaz de generar iniciativas que construyan, que aúnan y que el liderazgo se vea fortalecido por lo que cada uno es. Hay distintos tipos de liderazgo. Yo imagino que en esta mesa se ha sentado gente que ha tenido mayores logros que los míos, con estilos distintos. Exactamente. Por ahí- Y ahí- esa es la Ese diversidad. es el esa es la punto, esa diferencia, es la sí. diferencia, claro. Don Evadil, se nos quedaba con el tintero, don Evadil, preguntarle por su contribución a la innovación regional. Sabemos que usted, el proyecto que lideró el Tarapacá Lab, que es un proyecto FIC que fue financiado por el gobierno regional, que nos cuente un poco de eso. ¿Por qué? Porque era una institución o un organismo que era desarrollaba proyectos de I+D, ¿no? Sí, claro. Mira, esa idea surge en una conversación y una vez generé anécdota, generé dentro del Tarapacá Lab, Innovation Beer. Bueno, me acusaron por haber usado la cerveza en una... Porque destruir siempre va a ser más fácil que Que construir, ¿no? construir, claro. Eso como premisa. Entonces a mí se me ocurrió hacer un Innovation Beer y juntamos a tomar cerveza un montón de personas. Entonces, en esas locuras, yo siento que los países que más innovan son aquellos países que hay más espacio de conversación. Hay una correlación que es solo mía, no tiene otra autoridad que mía, que los países más innovadores donde hay una alta tasa de bares, porque la conversación y la distensión genera innovación, a mi juicio. ¿Hay una ¿Sí? teoría sobre eso? Sí, Sobre los puntos de por eso no distensión. tengo datos confiables, pero he tenido la suerte de viajar por distintos países del mundo Y lo ha corroborado. y lo he corroborado. Sí, O porque sea, confirma. Holanda, por ejemplo, Claro. Ámsterdam en particular, está lleno de bares por todos lados, entre otras cosas. Pero todo bien regulado también. Sí. Sí, pero lo que me refiero, por ejemplo, España tiene esta particularidad que se bebe en la calle. Hay Ah. mucha vida de bar, mucha Claro. vida de conversación y poca vida en la casa. Exacto. Hay mucho de socializar y conversar. Yo creo que ahí está la innovación. En una conversación surge que la universidad y en particular la facultad y la carrera debíamos ser los líderes de la innovación. Entonces me puse a viajar primero y fui a los lugares donde había más innovación, busqué qué es lo que había, qué es lo que no había. Fui a Barcelona, fui a varios países, por cierto, financiados con mi bolsillo en mis vacaciones. Claro. Y luego entendí que Tarapacá necesitaba un laboratorio de innovación que tenía que generar y traer a la región prototipaje, porque los emprendedores necesitan fallar rápido Claro. y el prototipaje es clave para generar un producto de valor. Entonces nace esta iniciativa. Y ahí viene lo mismo de siempre. No, que los proyectos son muy complejos, que nunca te van a aprobar un proyecto tan grande, tantos Claro. millones, fueron cerca de 400 millones el primer proyecto de Tarapacá Lab. Y nada, pues lo hicimos todo, trajimos innovación de punta, por ejemplo, y hacer cosas distintas. Yo creo que esa fue la clave del Tarapacá Labs. Primero trajimos impresoras 3D y tecnología, CNC y otras cosas que no estaban En ese disponibles. tiempo tampoco Que no estaban. agregaban mucho acá. Por supuesto. Trabajamos con los alumnos de colegio básico. A mí me tocó dar charlas en cuarto medio, tercero medio, segundo medio. El mejor lugar para instalar la innovación en los jóvenes Los chicos. es octavo. Exacto. La charla más difícil que he dado en mi vida la di en quinto básico. Preparar una presentación, ojalá todos hagan el esfuerzo de preparar una presentación y vivan estar con un curso de quinto básico. 35, ¿no? horrible, porque todo lo que tienes que ver, qué vas a decir, cómo Lúdico, lo vas a decir, son claro. participativos, son una Sí, esponja. Ahí sí. está, yo lo he pregonado en todas partes, ahí está la clave de la innovación. Entonces, iniciamos, eso fue un Tarapacá Lab School que levantamos ahí para una patita del Tarapacá Lab, precisamente para generar valor donde yo creo que se puede hacer la diferencia. Entonces, lo que vino a hacer Tarapacá Lab es ser un dinamizador del ecosistema. Y generado desde la academia, porque yo siento que nosotros somos los responsables de hacer eso. O sea, si no somos nosotros, ¿quién? Claro. Y luego apalancamos un segundo Tarapacá Lab que trajo unas locuras, por ejemplo, los periodistas. ¿Saben construir un reportaje a partir de un emprendimiento? Entonces yo traje un taller, traje gente. Buenísimo. traje Como un publireportaje. Claro. Trajimos primero a capacitar a los periodistas de la región con alguien que ya fuera avesado en periodismo de emprendimiento, que no era lo mismo. Claro. Entonces yo creo que uno tiene que
formar capacidades para que se entienda lo que uno anda haciendo. En ese minuto hicimos, por ejemplo, un evento que se llamó Innova Rock, donde convertimos a los emprendedores en rockstar. Buenísimo. Y lo hicimos en el casino. Entonces todos me decían, no se pueden hacer cosas en el casino porque ahí venden alcohol y con Claro. plata pública y todo. Lo hicimos. La intendente de la época me apoyó, creyó en mis locuras y asistió. E incluso no sé si se podrá contar, pero el edecán no pudo entrar porque el edecán, al ser carabinero, no puede entrar a lugares, casinos. Sí, po. Claro. Entonces, todo eso generaba como expectativas. Sí. Después se me ocurrió hacer un stand-up comedy de emprendimiento. Entonces yo fui el primero, porque siempre soy yo el ¿De primero. qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando de fácil 9 años atrás. Claro, Cuando el cuando- estándar no, todavía no estaba- era, no era- claro, no era igual. lo que es hoy día. Claro. Entonces Buenísimo. yo hice un estándar, me subí a armar, a hacer locura, y levantamos un estándar de emprendimiento y traje una chica que era emprendedora, que era actriz, y nos enseñó a todo esto, cómo pararte en el escenario, cómo hacer, y lo hicimos abierto a todo. Pues, ahí es donde yo creo que está la clave. Todo fue para educar no solo a mí, sino al resto. Entonces trajimos un taller de stand-up y fuimos buscando oportunidades para mostrar y crear valor. Entonces, el Innova Rock con Leo Meyer, que un Sí, crack, sí. con También Leo hace radio. también hace radio, tiene un programa de Sí. emprendimiento en su radio todos los días a las 9 de la noche, por si quieren escucharlo. Pero ¿Está en la para Futuro ellos, todavía o está sí. en Sonar? Ah, en Futuro. Bien. futuro. De hecho, llega este viernes, viene a una actividad Ah, ya, bien. que hay. Buenísimo. Así que Leo Meyer es como un crack. Yo fui a hacer Innova Rock con Leo a Miami, por ejemplo, fuimos a hacer un programa allá. Hoy, por ejemplo, lidero un proyecto en una fundación que estamos entregando becas para estudiar programación. Todo el mundo tech está en una programación, trabajamos ahí en una fundación y estamos repartiendo becas. Pueden sumarse todos los que quieran, www.masinfo.cl, y es como esto, te fijas, andar siempre buscando hacer algo distinto, Claro. no quedarte en lo que... Y eso hicimos con Tarapacá Labs en ese minuto, rompimos esquemas, hicimos cosas de manera distinta, hicimos programas de radio, educamos, fuimos a los colegios, hicimos programas de emprendimiento de verano, en fin, yo creo que la creatividad se desarrolla en un ambiente creativo. Claro. La innovación tiene que ver con perderle el miedo al fracaso, perderle el miedo a equivocarse. Como frase, en un lanzamiento del proyecto que hicimos, yo me subo al escenario, hice una especie de show y me saco la chaqueta y tiro la chaqueta. Hay una foto que anda dando vuelta mía por ahí. Y todo maravilloso. Y cuando llego a la universidad el día lunes me crucificaron, pues como un académico se prestaba para eso. Entonces, esa es como la otra parte. El Claro. costo que tiene hacer estas locuras, innovar un Exactamente. poco, tiene un costo, no es gratis. Pero yo me resisto a creer que porque me critiquen o alguien no esté de acuerdo con lo que yo pienso, yo deje de hacer cosas. Claro. Por lo tanto, la innovación es generar estos espacios, generar apertura, tenerle miedo al fracaso. De hecho, nosotros trajimos una cosa que era puro fracaso. Y hoy día se creó, si quieren lo buscan, se llama Fracaso Lab. Porque el fracaso enseña. Claro. No todo es éxito. O sea, detrás de Hay todo que lo que caerse dice para el capital, levantarse. por supuesto, Exactamente. ustedes vieron que les dije, oye, yo caminaba todos los días hasta que encontré un trabajo. Claro. Bueno, pero caminé casi 2 meses, no tenía trabajo y fue súper complejo, no lo pasé bien. Claro. También me las vi porque podría haberlo resuelto en esa, yo no quise ayuda de mis papás. Claro. Si yo hubiese llamado, mi problema se habría resuelto. Pero si yo estaba convencido que quería esto, tenía que ser responsable y asumir el costo. Entonces, ir y pedir, para mí no Era su estilo. eres tú, no es mi estilo. Hay que ir por ganador, a no perder. Entonces, la educación, el proceso educativo, la universidad en su conjunto, yo creo que tiene que consagrar ese rol. Todos los que nos paramos delante de gente, tenemos que ser capaces de contar una historia que agregue valor. Bien. Tremenda respuesta. Yo ya me doy por satisfecho. No, tremenda. Me queda un concepto nomás, pero ¿cómo estamos? ¿Estamos bien en Sí, estamos. ¿Sí? ¿Cinco Sí, minutos? sí. Ya. el éxito? El éxito es subjetivo. Sí, Para sí, algunas correcto. personas el éxito es una cosa y para otros es otra. Para usted, como un concepto, para los estudiantes que ya salieron y que están Claro. tocando puertas
O empezaron a tocar puertas para sus trabajos. El éxito es ser feliz en lo que haces. Yo creo que ahí está la clave de todos los años que te prepararon para llegar a la vida adulto. Hay mucho joven que le tiene temor a la vida adulto por las responsabilidades, pero sin lugar a dudas es la mejor etapa de la vida llegar a adulto, porque te haces cargo de lo que decides. Tu futuro depende de ti. Entonces, el éxito medido como valor monetario, que tengas un auto, que no lo tengas, que tengas viaje, casa, esto, eso es súper subjetivo, puedes tenerlo como no tenerlo. Para mí, éxito es como, yo lo digo, yo me levanto todos los días y vengo a puro pasarlo bien. Molesto a la gente, me río. Cuando hay que discutir, discutamos, no tengo ningún problema. Cuando hay que ponerse serio también. Pero la vida es este pasar por un entorno que sea agradable. No concibo que la gente trabaje 60 o 50 años para jubilar y como me cargan esos mensajes en Instagram que dice por fin es viernes. Mm. ¿Me entiendes? Porque significa que no vives. Claro, claro. Entonces, todos los días son entretenidos. Yo creo que yo tuve una enfermedad importante, a mí me falló un pulmón, tuve 3 meses internado, me pude haber muerto, y, y yo creo que no existe el viernes, existe el día en que cuando uno no valora respirar, caminar, Claro. ver, escuchar. Entonces, hay muchos más motivos para dar gracias que para estarse preocupando por lo mal que le ha ido. A nosotros, a mí en particular, me ha pasado de todo. En alguna época nos denunciaron en contra nuestra, nos acusaron, salimos en todas las noticias. Claro. Y yo digo, toda la publicidad sirve. Sí. Mucha más Son muy gente que no me ciertos. conocía me conoció también. Sí. Porque es cierto, ¿me entendés? Yo siento ahí con esos chicos que nos denunciaron, yo siento que fracasé como profe porque yo no le robé nada a nadie, pero sí vivir esa experiencia sumó, sin duda. Entonces, tampoco hay que pensar que todo te va a ir bien en la vida, que todo va a ser fantástico. Se pasa mal a veces, por cierto, pero vale la pena, porque tienes la posibilidad de volver a nacer, volver a crecer, volver a levantarte, volver a hacer cosas. Claro. Y ahí está el éxito, partiendo en la génesis de tu pregunta. Para mí, éxito hoy día en la mañana es levantarme y ver a mi esposa todos los días y poder saber que tengo la oportunidad de disfrutar con alguien que estuve separado por 30 años Claro. y hoy estamos juntos. Entonces uno dice, da gracias por lo que tienes. Luego vengo en un buen auto a trabajar y me topo con gente y trato de saludar a todos en la mañana y esas caras como a veces tristes, que ganas de poder hacerlos reír o decirles algo que le cambie el día, ¿me entiendes? Entonces nos preocupamos poco por los detalles y mucho por los grandes temas, pero si uno no va a resolver temas, entonces mi frase es que el cambio individual genera el cambio colectivo. Si tú eres capaz de agregarle una sonrisa a alguien, de agregarle un poquito de valor a alguien, de darle un consejo a alguien a veces, puede tener un efecto mariposa, ¿me entiendes? Que cambie, que crezca, que se reproduzca y vaya y viaje en el tiempo. Alumnos que estudiaron conmigo hace un tiempo atrás, hoy están en otros países trabajando y me mandan mensajes y me dicen, profe, usted siempre nos decía que había que viajar. Claro, entonces yo el primer año, el primer día, esa actividad que se hace el primer día, tengo una que estoy en África, ¿me entendí? Y un video así diciéndole, estoy aquí, ustedes pueden llegar también. Porque yo no nací en una cuna de oro, Claro. porque para mí viajar es la clave de todo. Viajar es una inversión, no es un gasto. Entonces yo nunca tuve grandes autos, nunca tuve grandes lujos, yo digo de corto plazo, pero lujos desde... Viajar para mí fue una pasión. Yo creo que el que viaja le cambia el mundo. Te das cuenta lo pequeño que eres. Yo lo hice con mi hijo, por ejemplo, de llevarlo primero al aeropuerto de Iquique y luego al aeropuerto de Santiago, y que él pequeño fuera dimensionando los tamaños de los aeropuertos. Entonces llegar a aeropuertos como Barajas, y cuando tú decís, wow, a un niño si le muestras que así y el mundo va creciendo y lo haces consciente de esa secuencia, entonces uno no se va a quedar con que algo que te pasa aquí define tu vida. Sí. Porque tu vida está allá afuera, tu vida está en ser buena persona, en tratar de no hacerle daño a nadie, aunque en tus actos a veces sí lo haces, Exactamente. pero que no sea consciente. Claro. Por eso que yo creo que la clave es ser cada día tu mejor versión. Bien. Buenísimo. Yo me quedo con ese mensaje, sobre todo el tema de romper el esquema de
de la universidad. Ir a buscar el éxito. Ir a buscar el éxito, totalmente. Profesor Evadil, le damos las gracias por la participación en la radio, nos gustó o sea, a mí yo me llevo hartos mensajes todos los... Podríamos estar hablando mucho más. Sí, nos Sí, encantaría. puedo venir otra vez. Cuando guste. Invitado. ¿Ya? Pero Entonces, yo de verdad agradecerle el tiempo al que se le ocurrió esta idea maravillosa, todas mis felicitaciones, porque hay muchas historias para contar y mucha gente que necesita recibir historias. Es verdad. perfecto. Es cierto. Muchas gracias. Bueno, darle las gracias a nuestra audiencia también. Recordarles que estamos los martes y jueves a través de la radio 101.9 y a través de las redes sociales, Pietro. @profesionales una app. LinkedIn, Facebook e Instagram. Y profesor, si usted quiere alguna red social o algo donde lo puedan saber, donde la gente pueda buscarlo, saber de su información. Bueno, he visto en la pantalla que ha salido mi nombre, mis redes sociales son mi nombre y tengo casi 3.000 seguidores en Buenísimo. Twitter y esas cosas. Y ahora con mi esposa creamos Matrimoniando porque quiero monetizar los viajes. Entonces vamos documentando los viajes, lo que hacemos, porque no es lo mismo viajar a la edad de ustedes, Claro. Sí, claro. maravillosa edad, que viajar a los 55 que tengo yo. Los intereses son distintos, las cosas que quieres ver son distintas, la organización del viaje es distinta. El otro día daba un ejemplo, decía, dame un tips de viaje, me escribieron por interno ahí en Matrimoniando. Entonces yo le decía, tomarse del pasamano en todas las escaleras. Claro, porque no te puedo decir anda a tomar un trago en tal parte o esta porque ya no voy, pero sí es importante que no arruines tu viaje doblando la rodilla, ¿me entiendes? Entonces, Claro. por eso es que lo que hago tiene que ver con para los mayores de 50. Qué bueno. Es mostrar otras cosas y creo que eso genera valor. Tengo más de 1.000 seguidores en eso, empezamos hace poco, y un poco eso, mostrar otras cosas. Y eso les muestra la curiosidad que hay que tener por hacer cosas distintas. Tengo las ganas de monetizar mi TikTok. Entonces es como ir buscando. Entonces ustedes ven hoy día Jefe de Gabinete, juego pádel, tengo esta fundación donde creamos becas de programación, www.masinfo.cl, Buenísimo. y estoy intentando monetizar mi TikTok. Entonces es como, ¿uno puede hacer muchas cosas a la vez? Sí, Sí. siempre y cuando todas te apasionen. Perfecto, les doy Buenísimo. gracias nuevamente, don Evadil. Y ya saben, de Mechona Profesional, muchas gracias por la audiencia. Chao, chao. De Mechón a Profesional UNAM. Programa creado por Admisión y Egresados de la Universidad Arturo Prat. Está diseñado para ti, futuros estudiantes, mechones, estudiantes avanzados y egresados que buscan orientación para alcanzar sus metas académicas y profesionales.